Ayer el presidente Obama decidió prolongar al menos un año más las sanciones económicas contra Sudán. ¿Nos ha parecido este un buen motivo para traer a nuestra sección fuera de foco la situación por la que atraviesa ese país africano? Sudán tiene a su espalda un largo pasado de enfrentamientos entre el norte musulmán y el sur cristiano animista, 20 años de sangrientos conflictos con 2 millones de muertos y un presidente imputado y bajo orden de captura internacional por crímenes de guerra en Darfur. Sudán se encuentra en pleno proceso de preparación de un referéndum de autodeterminación que podría conducir a la independencia del sur, rico en petróleo. La fecha prevista es el 9 de enero, pero los observadores internacionales han denunciado que los preparativos para la consulta se encuentran muy retrasados. Eso hace temer que de aplazarse el referéndum, el sur podría declarar unilateralmente la independencia y comenzar así una nueva guerra civil. Eso supondría desestabilizar la región y reeditar un conflicto que durante 20 años dejó cerca de 2 millones de muertos y 4 de desplazados. La confianza mutua para que se celebre el referéndum está bajo mínimos entre ambas partes, sobre todo el acuerdo para compartir el petróleo, lo que hace que la situación sea muy volátil. A esto se une la tensión en Darfur, al oeste del país. 9 activistas de derechos humanos que denunciaban un incremento de la represión, aprovechando que el foco de atención mundial se ha desplazado hacia el sur por el referéndum, han sido detenidos estos días. El conflicto de Darfur, que básicamente enfrenta a poblaciones negras agrícolas musulmanas con tribus de pastores nómadas de origen árabe, ha causado desde 2004 unos 400.000 muertos y 2 millones de desplazados. Tras ser procesado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, por ordenar al ejército armar y entrenar a las bandas paramilitares Janjaweed de origen árabe que exterminaron aldeas de población negra, el presidente sudanés Omar al-Bashir, que está bajo orden de busca y captura internacional, ha declarado la guerra a ONGs y activistas de derechos humanos en Sudán, a los que expulsa y detiene. El presidente norteamericano Barack Obama acaba de prorrogar un año más las sanciones económicas de su país contra Sudán, vigentes desde 1997. No obstante, Obama ha hecho hincapié en la necesidad de seguir adelante con la votación en la fecha prevista tras hablar la pasada semana con el expresidente sudafricano Thabo Mbeki, que ha tratado de superar los obstáculos en el proceso de paz entre el norte y el sur como jefe del Grupo Especial de la Unión Africana. Bueno, es una situación complicada. Para ayudarnos a entenderla mejor, están aquí con nosotros en el plató Francisco Magallón, compañero de Televisión Española, y Jaime Vara, subdirector de Cooperación Internacional de la Cruz Roja. Buenas tardes a los dos. Bueno, los dos habéis estado allí. Contarnos vuestras primeras impresiones al llegar. Jaime. Bueno, la situación de Sudán, como sabemos desde hace muchos años, es una situación de conflicto armado, que impide a millones de personas, en concreto cerca de 4 millones de desplazados, mantener unas condiciones de vida con dignidad. Actualmente un país que se podía desarrollar gracias a los recursos minerales y petrolíferos que dispone, que darían probablemente para atender a la población en su totalidad, se encuentra inmerso en una situación de conflicto y de caos que ya dura demasiado. Francisco, tus primeras impresiones cuando viste aquella situación en el país. Pues un país con una tremenda desolación, un país al que por un lado la sequía le ha llevado a que solamente un 17% de la superficie sea aprovechable para cultivos, y un país que por el abandono gubernamental ha llegado a una situación económica y de recursos verdaderamente caótica, como él menciona, a pesar de tener petróleo, agua en el subsuelo y otros recursos naturales importantes. Bueno, el papel del presidente Omar al-Bashir, que llegó al poder en 1989 por un golpe de Estado, es un papel cuestionado. El Tribunal Penal Internacional de La Haya emitió hace un año una orden de busca y captura. Es un auténtico dictador que está ahí todavía en el poder. Sí, bueno, la falta de democracia en estos países evidentemente no ayuda en nada a que las poblaciones puedan mantener unas condiciones de vida dignas. Además, bueno, el que esté procesado por la Corte Penal Internacional supone también una mayor presión hacia las ONGs y las instituciones humanitarias, que en concreto como Cruz Roja, que están desarrollando su trabajo en el terreno, se vean mucho más controladas, y también bueno, pues las hostilidades que hay en zonas como en Darfur o hasta hace bien poco en algunas zonas sureñas provocan que el acceso sea muy complicado a las poblaciones que necesitan de esa ayuda humanitaria y de esa cooperación. También la labor de los periodistas se ve impedida por este dictador. Bueno, la labor de los periodistas, la labor de las ONGs
porque fueron expulsadas, no recuerdo exactamente el año, recientemente se admitió que volvieran a trabajar. Sí, es un país donde todo son dificultades, porque es un país donde evidentemente desde su planteamiento se pretende ocultar todo. Es un país donde se conculcan todo tipo de derechos, ni que decir tiene los derechos de las mujeres. Es un país en este sentido completamente desastroso. Sí, luego vamos a hablar de casos concretos. Vamos a hablar ahora de la situación en Darfur. ¿Cómo está ahora la situación? Porque, bueno, esta es la sección que llamamos Fuera de Foco, porque de repente se van las cámaras de televisión, nos vamos los periodistas, nos olvidamos de la historia, pero la historia sigue estando allí. Vosotros lo veis constantemente. ¿Cuál es ahora mismo la situación allí? Sí, bueno, en Darfur todavía permanecen entre 1,5 millones y 2 millones de desplazados. Realmente las cifras en Sudán a veces es difícil manejarlas, puesto que no existen cifras que podamos decir oficiales. La situación sigue siendo muy complicada y cada vez más debido a la inseguridad. La inseguridad ha provocado que tanto nuestra contraparte, la Media Luna Roja sudanesa, como la Cruz Roja a nivel internacional, a raíz de secuestros express y otro tipo de circunstancias, hayamos tenido que reducir nuestra presencia en el terreno, puesto que ya no solo no es una zona segura, sino que también las intervenciones de cooperación internacional no se pueden llevar a cabo con la calidad requerida. Y por otro lado tenemos pues ese cerca de 1,5 millones, 2 millones de personas que dependen de la ayuda internacional. Afortunadamente nosotros colaboramos con la Media Luna Roja sudanesa, que es la organización humanitaria más importante que en estos momentos hay en el país local, y que a través de ellos, fundamentalmente, que pertenecen a esas comunidades que están afectadas, podemos hacer llegar la ayuda, pero no en la medida en la que sería necesario debido a esta dificultad. En concreto, 2 cooperantes de la Cruz Roja Internacional fueron secuestrados este año y liberados, y ahora mismo hay un cooperante de la Misión de Naciones Unidas todavía retenido por los rebeldes. O sea que las necesidades humanitarias en ese campo de refugiados siguen siendo grandes y fuertes. Sí. Y el problema, como comentaba, fundamentalmente es que, aún siendo enormes estas necesidades, el acceso cada vez es más complicado por cuestiones eminentemente de seguridad que no permiten llegar a ciertos lugares. Es más, hay lugares en los cuales actualmente no hay ninguna ONG trabajando. ¿En Darfur dices o en resto? En Darfur, fundamentalmente en Darfur. Darfur es el sitio más conocido. ¿Qué otras zonas de conflicto existen en el país? Bueno, más normalizada sería la zona de Nilo Azul. En cuanto al conflicto, Sudán también es una zona dura, y especialmente por las dos fronteras, la de Chad y la de Etiopía. En un momento en el que se habla constantemente del terrorismo, el terrorismo internacional, Al-Qaeda, vemos a Al-Qaeda presente en África. ¿En Sudán está presente Al-Qaeda? Bueno, en teoría podemos decir que a la luz de Al-Qaeda han surgido muchos grupos que podían ser calificados de terroristas o no, pero incluso de delincuencia común. En ocasiones en Sudán también se confunde lo que es un grupo rebelde de lo que pueda ser un grupo de delincuentes comunes que realizan todo tipo de tropelías de cara a la población. Realmente, bueno, hoy en día podemos decir que existe una confusión generalizada tanto en identificar quiénes son los grupos que puedan estar en conflicto y si realmente defienden algún tipo de causa, como también existe cierto tipo de confusión sobre qué organizaciones están brindando ayuda y qué organizaciones son neutrales en los distintos países que se presta la acción humanitaria.